Sean bienvenidas, bienvenidos a lo que sería el primer encuentro de esta segunda temporada del grupo de estudio de Angular. Espero que se hayan podido poner al tanto de lo que hay que tener para arrancar acá. Dejamos unos mensajitos en los canales del Angular Study Group, aquí en Discord de FEC, para que tengan un repasito de lo que hicimos la temporada pasada, que hay más o menos unas 12 horas de video grabadas. No están editados, son videos que son bastante largos y cubren todas las áreas del primer tutorial en detalle, así que lo pueden ir haciendo siguiendo esos videos o mandándose directamente después con nosotros los videos o de la forma que mejor les funcione. Y la intención de esta segunda temporada es ir a por el segundo tutorial de la nueva web de Angular, que bueno, no tan nueva, tiene más de 6 meses, se subió con la versión 17 y la particularidad es que tiene dos tutoriales y tiene un playground en el cual se pueden probar un montón de cosas. Bien, acá lo que vamos a tener que hacer, porque hoy, este día 22 de mayo, acaba de salir la versión 18 de Angular y nosotros vamos a enfocarnos en la 17, así que vamos a ir a... Opa, bueno, no me deja cambiar hacia la versión 17 en la misma web, así que bien. Acá ya tenemos un bug de la actualización que hicieron hace horas. Así que bien, sepan que más allá que acá decía 18, lo que vale es lo que está en el repo del grupo estudio, que dice que es Angular 17.3, es el que vamos a usar, y vamos a usar la 17.3 por el hecho de que tiene soporte completo para Signals, y es Signals, si no saben qué es, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces bien, el tutorial que vamos a ver a lo largo de esta segunda temporada, bueno, por lo pronto la primera parte de esta segunda temporada, es este tutorial que aparece aquí, que se llama Build Your First Angular App Locally vía NPM. Y pueden acceder al mismo desde la web oficial de Angular, que es angular.dev/tutorials en este caso. Toda la documentación que necesiten para trabajar a lo largo de los distintos encuentros la van a poder encontrar acá. El sitio de documentación nueva de Angular es maravilloso, es muchísimo mejor que el anterior y van a poder encontrar muchos ejemplos de cómo hacer las cosas, y si se les complica algo también no duden en tirar un mensaje por acá. La idea es que este sea un espacio colaborativo para ir aprendiendo. Así que bien, si quieren pueden dejar los mensajes escritos por el chat, así que lo tengo acá en otra pantalla, el chat. Y si quieren dejarme cualquier consulta en el camino, lo pueden hacer por ahí. ¿Ok? Bien. Bueno, me está dando unos avisos de que está la memoria limitada para usar los playgrounds y las distintas partes acá del nuevo sitio. Así que bien, el primer tutorial, como para hacer un recap, nos enseña algunos conceptos súper básicos de Angular, todo hecho desde el browser, es decir, tiene unos entornos al estilo Stack Blitz, de la misma forma que lo tenemos acá también, para poder ir aprendiendo con ejemplos muy sencillos las partes más básicas. La temporada pasada vimos un poco de lo que es el manejo de formularios, lo que es un input, lo que es un output. Vimos validaciones, usamos bastante tiempo para ver cómo funcionan las validaciones de formularios. Angular, si no saben, tiene un sistema muy potente de validación de formularios que ya viene con el framework, no hay que instalarlo, se llaman forms reactivas. Y también estuvimos viendo un poco lo que es services, un poco lo que es contacto con APIs, también vimos un poco de pipes por arriba. Y como anexo a lo que fue la primera temporada, en febrero hicimos un par de encuentros específicos para ver RxJS, que es una librería que viene incorporada a una biblioteca, sería, perdón, que viene incorporada a Angular por defecto y sirve para hacer llamadas asíncronas y manejar código asíncrono de manera reactiva. Es algo que sobre lo que vamos a recalar, vamos a descansar un poco después. Es una funcionalidad que vamos a tener que usar para ciertas partes de lo que vamos a ver en el tutorial. Pero bueno, si quieren saber un poco más de todo eso, diríjanse al GitHub que compartí hoy más temprano en el grupo, en el canal aquí del Discord de Fe, que
Así que bien, ¿hay alguien acá que haya empezado y que no tenga experiencia en el framework? Hágalo saber. eh, Porque bueno, la idea es tratar de ir cubriendo los distintos conceptos despacio, hacerlo con tiempo y con consideración. Pero como les dije la otra vuelta, la idea no es que vengan sin saber programar a tratar de seguir el grupo, porque primero se les va a complicar. Y no es la idea empezar a cubrir tópicos mucho más básicos de desarrollo web o de desarrollo en general que se nos escapan de lo que requiere este grupo de estudios. ¿Okay? Así que bien, pueden ir siguiéndome en sus dispositivos locales. Lo que les dije la vez pasada, porque veo que hay unas personas conectadas desde móvil, es que la idea acá es tratar de hacer la práctica siguiéndome. Obviamente que después la pueden hacer en sus dispositivos más tarde siguiendo el video, pero la idea es que los encuentros sean más o menos prácticos. Así que si pueden conectarse desde una laptop o un equipo de escritorio, van a poder aprovechar mejor esto. ¿Okay? Así que bien, cosas a destacar de cómo avanza este segundo tutorial. Hay varias secciones, nosotros vamos a ir cubriéndolas todas y la idea hoy es que cubramos estas primeras tres: Hello World, Create Home Component and Create Housing Location Component. Después hay algunas otras más, digamos, y no vamos a pasar a ninguna de las siguientes antes, porque vamos a empezar a ver algunas cosas que no son específicas de Angular, sino que van más por un lado de TypeScript y de lo que es después el manejo de signals, que ya lo vamos a ver acá en la parte de lo que sería la unidad 5 esta. A partir de ahí vamos a ver cada vez cosas que se van a ir complejizando, entonces es ideal que lo sigan desde el vamos si es que no tienen experiencia en el framework. También por otra parte, si es que tienen algo de experiencia, yo les comento, tengo muchos años de experiencia trabajando con Angular, entonces tal vez les puedo dar un refresco a algunas cosas que sepan. Podemos ir viendo cómo se hacen determinadas cosas en las versiones viejas de Angular versus las nuevas, y vamos a ir avanzando parándonos en cada uno de los conceptos. ¿Sí? Entonces vamos recapitulando de vuelta, vamos a cubrir cada uno de estas unidades y a lo largo de los encuentros vamos a ir colgando en el evento toda la información de qué es lo que vamos a ver la próxima. También en el repositorio de GitHub dedicado al grupo estudio, cada vez que vayamos pasando un encuentro, ahí va a estar subido el material del encuentro pasado. Sin embargo, les digo que van a aprovechar mucho mejor este espacio si es que se conectan y tratan de evacuar cualquier tipo de duda en vivo o escribiéndonos por acá. Así que bien, cada una de estas secciones, estas unidades, como le quieren ir diciendo, tiene un video que, más allá de que está en inglés, pueden usar los subtítulos de YouTube en caso de que no manejen el idioma, e incluso si lo manejan es útil también en inglés usarlo. Tiene una parte en video que más o menos emula lo que nosotros vamos a ir haciendo, así que pueden tomarla de ejemplo. Este muchacho Mark Thompson es el DevRel, el general de Angular. Hay 200 millones de videos del tipo, explica muy bien, es muy amigable y la verdad que yo lo estoy consumiendo bastante para enterarme de las novedades de Angular, así que sepan que es una persona referente a seguir en este mundillo. Si quieren tener un par más de personas que que trabajen con el framework, alguien que les recomiendo es Alan Buscaglia, creo que se llama, que está como Gentleman Programming en Twitter. Tiene mucho contenido de Angular, de hecho creo que tiene un libro que sacó hace un tiempo respecto del uso del framework. Y por otra parte, otra persona es Débora Curata, que también tiene un canal de YouTube, ya es contenido en inglés, y tiene mucho material de lo nuevo de Angular, también de lo viejo, y tiene un enfoque didáctico que a mí me parece muy práctico y muy preciso. Hay muchísimos cursos de esta mujer en Pluralsight, que es un sitio lamentablemente pago, pero hay mucho de su conocimiento que lo volcó a su canal de YouTube últimamente y está muy bueno para masticarlo de concepto por concepto. Así que les recomiendo que consuman esa info como para estar actualizados en lo que es el manejo del framework. ¿Okay? Ups, bien. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir viendo paso a paso lo que es el tutorial. ¿Okay? La idea de hoy es que tal vez nos vayamos 7 y 10, acá son 7, acá son 18-20, perdón. Así que de aquí a 40 minutos, 50, tal vez podemos ya cerrar lo que es el primer encuentro. No tengo
tengan problema en acercar cualquier tipo de pregunta, como ya les dije, está todo bien si quieren escribir aquí en los chats, ¿ok? Bien, acá veo que escribieron un poco. Esa sería la B17, dice Diego. No están dando el link porque ahora Angular.io está deprecado. Y sin embargo, tal vez la cuestión es que han hecho algo raro con el sitio anterior, que es este de Angular.io, ya no va más, ahora es Angular.dev. Pero hasta ayer este sitio tenía todo lo de la versión 17, entonces no sé bien qué han hecho. De cualquier manera, nosotros la versión que vamos a usar es la 17.3.6, creo que está ahora, o algo así. Pero bueno, inicialmente lo importante es que sea 17.3 para poder probar todo lo que vamos a ver acá. Así que bien, no creo que es el momento, pero bueno, después en algún punto vamos a charlar un poco, tal vez en otra ocasión, de por qué elegir Angular, qué cosas buenas tiene, que es un poco lo que cubrimos el encuentro pasado, que fue simplemente introductorio, no vimos nada práctico. Lo que sí me olvidé de mencionarles es que hoy les voy a dejar planteado un challenge muy por arriba, en base a lo que vamos a ver hoy, para que lo piensen más que nada y traigan, sí, perdón, Este no sale. ¿cómo? No encuentro la vuelta. No, porque tenés que hacer eso. Tenés que, es, tiene que juntarse acá, pero lo que pasa es que. Bueno, hay alguien que salió ahí por audio. Sí, por favor, mute Vero porque estaba saliendo por el audio. Bien, entonces les voy a dejar planteado un challenge que no va a ser nada muy complejo cada vez, pero la cuestión es que ayudarnos a pensar cómo podemos usar las distintas herramientas que el framework nos ofrece para poder desarrollar componentes o ir haciendo algunas piezas de funcionalidad, ir viendo cómo específicamente se hacen con el framework sin tener que escaparnos hacia usos de JavaScript Vanilla, TypeScript Vanilla u otro tipo de cosas que han visto en otros frameworks. Entonces, la idea de esta vuelta es que nosotros desarrollemos una navbar, así que ahí después lo vamos a charlar un poquito de eso. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer es construir una aplicación de Angular, básicamente, y lo que tiene esta aplicación como objetivo de dominio, o bien el de problema a resolver, es que es una aplicación de alquiler de propiedades. Rentals, van a ver por ahí que dice, y es rentals es justamente alquiler en inglés, ¿no? Así que ahí acabo de copiar el link por cualquier cosa para que lo tengan a mano. Bien, acá un poco va a decir lo mismo que recalcaba con el tema de la experiencia para ver de qué manera podemos aprovechar mejor este contenido. Y este tutorial asume que ustedes saben algo de HTML, que saben algo de JavaScript, idealmente de TypeScript, ¿ok? Que saben de CSS y entienden más o menos cómo funcionan los selectores. Hay unos selectores específicos de Angular que llegado el momento lo vamos a ver. No se tienen que preocupar porque vamos a poder descansar un poco en eso. Y después también el tema de usar línea de comandos, instrucciones en línea de comandos para hacer tareas en la computadora. Esto tiene que ver con que Angular, si no lo saben, tiene una interfaz de línea de comandos para hacer un montón de tareas, automatizar cosas que son repetitivas, pesadas, y descansa en una dependencia que se llama Angular CLI para hacer esta parte. Después, el tema de equipamiento, esto se puede, como les había dicho, se puede hacer todo esto con una instalación local de Angular o utilizando el editor este empotrado que tenemos acá. Y la cuestión es que independientemente de qué sistema operativo tengan, Angular va a funcionar porque está basado en Node, y como Node funciona en cualquiera de los, digamos, localmente para correr, está basado en Node. Entonces, dado que Node tiene sus versiones para Windows, para macOS y para Linux, vamos a poder trabajar con eso. Bueno, esto es más que nada una nota didáctica, que siempre que haya una sección así, quiere decir que le tenemos que prestar atención. ¿Okay? Y que justamente es porque eso para el editor local. Bien, entonces la vista conceptual, acá voy a agrandar un cachitito de qué es lo que vamos a hacer. Acá fíjense que tenemos un dashboard con las distintas tarjetas de las propiedades. Esto es un poco lo que vamos a construir.
consistir lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Después, esto les invito a que lo lean después, no vamos a invertir tiempo en esta parte, porque todo esto está explicado en el repositorio de GitHub para que sepan qué es lo que deben instalar, qué es lo que deben ir haciendo para poder hacerlo localmente. ¿Okay? No vamos a descansar en esto. Si tienen cualquier duda, cualquier problema, no tengan duda en hacerlo. Pero bien, toda esta misma información está en el repo y les dice cómo agarrar e instalar Angular desde cero en sus locales, utilizando Node.js. Si alguien usa Boon, por alguna casualidad de la vida, creo que se puede instalar todo con Boon. Creo que localmente corre con Boon, o bien se pueden instalar las dependencias, pero no estoy seguro de qué tan estable es trabajar con Boon y Angular. Sí, lo que funciona muy bien es PNPM. Yo uso PNPM por lo general en vez de NPM y funciona muy bien para todo lo que es el manejo de paquetes y correr los scripts. Así que esa es una posibilidad. Así que bien, esta primera sección de introducción es simplemente todo lo que tenemos en el repo. Así que después pueden ir a verlo, está en español en vez de decirlo por acá en inglés, pero es básicamente lo mismo. Todo lo que tienen acá lo pueden ir a buscar allá para tener su instalación local. ¿Ok? Si tienen cualquier tipo de consulta, lo pueden hacer y les invito a que lo escriban o dejen cualquier tipo de comentario. ¿Okay? Así que bien, vamos a esta segunda parte que es un Hello World para simplemente ver que la aplicación esté funcionando bien. ¿Okay? Para ir haciendo que cambiemos cuál es el texto. Lo que pueden también hacer, digamos que acá te invita el tutorial a hacerlo, es que hay una aplicación por default que trae algunas cosas más que simplemente crear un proyecto nuevo y se puede descargar acá. Hay un zip, digamos, que se pueden bajar acá mismo en esta sección 1. Y pueden ir siguiendo todos estos pasos para ir viendo cómo instalar la versión local. ¿Okay? No tienen que clonar un repo, sino que tienen un zip para bajar y el proyecto completo listo para poder usarlo siguiendo todas y cada una de estas lecciones. Esto es importante que lo sepa porque solo hoy, y solo por hoy porque básicamente es lo mismo a este nivel, voy a usar yo este editor online y a partir del miércoles que viene, el encuentro 2, vamos a usar Visual Studio Code para hacer las otras partes. ¿Okay? Voy a ir yendo y viniendo como para ir cubriendo este material, pero todo lo que vamos a ver de ejemplo de código lo vamos a hacer en Visual Studio Code. ¿Okay? Así que tómense el tiempo de instalar todo para poder tenerlo actualizado en sus locales y corriendo. Si les llega a servir, lo que yo puedo hacer por ustedes es agarrar y que en el repo tengamos el mismo zip y se lo pueden clonar. Cosa de que si usan GitHub se clonen el repo por ahí y listo. Para que de esa manera ya les quede enganchado el proyecto con Git localmente y lo puedan ir haciendo los commits del código y demás. Así que ven, más o menos acá cúbranlo luego y esto es todos los pasos para instalárselos localmente con mucho más detalle en base a ese zip que les comenté. ¿Okay? Acá simplemente lo que nos pide ya en la parte 4 es ir cambiando algunas cositas para actualizar lo que vamos teniendo de contenido. Esto voy a volver ya la semana que viene porque una vez que tengamos todo ahí va a tener más sentido ir viéndolo. Pero acá lo que nos invita a hacer es agarrar el index HTML, cambiar el título del index HTML para la tab del browser. Y acá también cambiar este template que tenemos acá como un heading de nivel 1 en vez de default para que sea Hello World. Una cosa pequeña nomás, simplemente para que uno se sienta un poco motivado a la hora de meter alguna edición en el código. ¿Okay? Bien, no mucho más por ahí. Y lo que nos decía es que si nosotros vamos a usar el editor online, y lo que estamos haciendo ahora, vayamos a la unidad 3, que es justamente la de crear el componente home. ¿Okay? El componente home va a servir a manera de dashboard de esta aplicación y va a ser el lugar en el cual van a mostrarse esas tarjetitas que vimos hace un par de unidades. ¿Okay?
Entonces, vamos a tratar de seguir la misma mecánica que nos propone de cuál es el objetivo, crear un nuevo componente. Vamos a volver el miércoles que viene para ver cómo crear componentes localmente, más allá de que en los videos de la temporada 1 es algo que está explicado. Bien, acá me voy a detener un poco, es algo que ya hemos hecho antes, pero para explicar cuál es la estructura de un componente. Conceptualmente, un componente en Angular es una clase de TypeScript. Acá la pueden ver en esta clase que es el AppComponent, que es un componente que todas las aplicaciones de Angular tienen, independientemente de su naturaleza, de si son aplicaciones completamente standalone, si son aplicaciones basadas en módulos o cualquier otro tipo de mix entre ambas cosas. Entonces un AppComponent siempre está. Y todos los componentes son netamente basados en clases en Angular. No hay componentes funcionales como puede ser en React o en Vue o otros frameworks que se les ocurra. Bien. La otra parte que compone un componente, valga la redundancia, es el decorador. Los decoradores, si es que no tienen experiencia con TypeScript o nunca los han visto, son estas estructuras que están aquí acompañadas, prefijadas por una arroba, luego un nombre particular, aquí es component, y entre paréntesis tienen como que reciben, entre comillas, como parámetro un objeto que permite servir a la vez de parámetro para determinar alguna característica particular de esta estructura, ¿no? Entonces, en este caso, Angular usa este decorador para significar que una clase es justamente un componente, porque pueden tener clases que no tengan nada que ver con componentes, que son las típicas clases que representan un objeto, las típicas clases que dan lugar a la estructura de un objeto, perdón ahí, y las pueden usar normalmente sin ningún tipo de problema. Pero lo que tienen estas es que representan a los componentes. ¿Qué cosas particulares tiene sí o sí un componente? Un componente tiene un selector, que es la manera en la cual lo invocamos vía HTML, es decir que escribiendo uproot entre los brackets, entre mayor y menor, no son brackets, este no es el nombre, entre mayor y menor, entre los tags, lo podemos, representándolo como tags de HTML, lo podemos invocar desde un template. Ya lo vamos a ver un poquito de eso porque justamente hacer este nuevo componente viene de ahí. Después hay un flag que es este que se llama standalone, que por defecto si no está es false su valor. Y acá lo tenemos en true forzando a que este componente sea standalone. Un componente standalone es algo que existe desde Angular 15 más o menos. Estoy en duda de si es Angular 14 punto algo 15, creo que establemente desde el 15, que lo que tiene es que un componente no depende de otra construcción que se llama módulo para ser declarado. Entonces podemos importar un componente solamente importando la clase sin tener que depender de esta otra construcción que es un módulo que en algún momento vamos a ir a ver qué es. Los módulos están soportados todavía en Angular 17 y 18 también, no creo que se vayan a ningún lado, pero la cuestión es que tenemos un poco más de cosas a empaquetar cuando trabajamos con módulos y tienen un nivel de complejidad un poco más grande y hay muchas veces que no se justifica el hecho de hacer un módulo si es que simplemente vamos a exportar un componente pequeño y menos sentido tiene cuando son componentes presentacionales. Ya vamos a ir un poco más a comparar ventajas y desventajas más tarde. Imports es un array en el cual se definen otros componentes importados que este componente va a usar o otros módulos. Es decir, un módulo se puede importar desde un componente y un componente puede importar otros componentes. Por otra parte está el template, que es justamente el HTML, y las URLs de estilos o bien los estilos.
pues pueden adjuntarse acá con una dirección relativa todas las hojas de estilos que tienen definido CSS que aplican a este componente particular. En este caso es app.componentCSS, que es algo que está siempre definido. Cada vez que creamos un proyecto nuevo, este archivo está. Sin embargo, un componente puede no tener estilos propios, esto podría ser así, pero un componente siempre requiere tener un template. Hay otro tipo de estructuras que se llaman directivas, que son componentes sin templates, en algún momento lo vamos a ver, pero digamos que lo básico que tiene que tener un componente son estas definiciones, y si es que no es standalone, podría ser todavía más pequeño, pero en este caso, dado que no tenemos un módulo definido y etcétera, de todo lo que dije antes, lo tenemos que tener sí o sí. Así que bien, acá fíjense cómo cambió la definición de estilos ahí un poco después de que, digamos, se volvió a cargar esto después de que saqué y volví a poner los estilos. No sé qué es lo que tendremos acá en App Component, pero bueno. Ups, ahí estamos. Así que bien, más o menos esa es la estructura básica de un componente. Acá pueden ver lo mismo que les acabo de explicar, y lo que yo les comenté es un poquito más, tal vez me fui un poco más. Y bueno, después hay algunas otras opciones extra que en algún momento las vamos a ver, como por ejemplo encapsulación de estilos, cómo se puede variar un componente de si es inline, si tiene estilos inline o si tiene estilos dedicados en un archivo, si el template es inline, como en este caso, o tiene un archivo dedicado para el template. Entonces, esas son algunas variantes de lo que se puede hacer. Acá nosotros tenemos justamente el template que es inline y los estilos que están dedicados en un archivo, pero podríamos tener un mix de varias cosas. Template y estilos inline, template en un archivo y estilos en un archivo, o combinaciones entre esas. ¿Okay? Así que bien, por otra parte, la otra característica que tiene este componente en particular es que tiene definido un miembro público, que es title, que está acá, y title tiene asignado es de tipo string y tiene asignado esta cadena homes. Así que bien, acá es donde vamos a crear este nuevo componente. ¿Okay? Paso 1. En este paso vamos a crear un nuevo componente para otra aplicación, nos dice. Entonces en la terminal del IDE, nosotros tenemos esta terminal de acá. A ver si es que carga. También demoró. Vamos a hacer una recarga. Puede pasar. Ya sé qué es lo que me está pidiendo. Tengo más de una ventana abierta con esto, y ese es lo que me reclama. Dame un segundito que me está causando un par de... Ahora sí. Ahí tenemos la terminal. Vamos a cargar una vez más. Así tenemos todo en orden. Ahí tenemos consola, terminal y tenemos todo para poder ir haciéndolo. ¿Okay? Esto, si me están siguiendo localmente, es simplemente posarse en el directorio adecuado y en el directorio del proyecto y navegar hasta First App. Acá un poco también lo que vamos a hacer es ver qué es lo que hay. Bien. No nos deja. Solo nos deja usar la CLI de Angular, aparentemente. Así que bien, lo que vamos a hacer acá es correr este comando que nos dice en el paso 2, que es el comando que la CLI utiliza para crear un componente nuevo. Es ngGenerate, y luego de ngGenerate tenemos el primer parámetro, que es qué tipo de bloque vamos a construir. En este caso es un componente. Y le tenemos que dar como segundo parámetro el nombre de ese componente. En este caso, obviamente se llama home, ¿no?
indica qué es lo que hemos creado. Acá es una versión reducida, pero si ustedes lo hacen local, no les va a crear solamente este archivo, les va a crear algunos más. Esto es como que está hecho adrede para que nosotros ejecutemos esto y nos haga el componente mínimo. Pero si lo corren localmente, se va a crear este archivo, se va a crear un archivo de spec, que es para correr tests. Se va a crear, salvo que ustedes lo indiquen en contrario, un archivo de estilos y el archivo de template por separado, dependiendo de cómo tengan las opciones de creación en el proyecto. Sino obviamente que este comando tiene varias flags que les permiten ir jugando con las otras cosas que si no tienen que ir a definir desde acá después. Entonces eso que dijimos de template, de styles y URL, lo pueden ir modificando. Eso lo van a encontrar en la documentación y lo vamos a ver después también. Entonces bien, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos justamente el nuevo componente. Fíjense que tiene la misma estructura que el anterior, un poco más simplificado porque no tiene estilos. Y fíjense lo que les decía, acá dice styles en vez de decir styles y URL, y no tiene ningún selector CSS definido acá. Entonces acá directamente es un poco más sencillo que antes y este componente no tiene ninguna propiedad definida. Ups, apareció el Grammarly acá. Entonces bien, tenemos definido un nuevo componente. Acá lo que nos dice que hay que abrir un browser y bla bla bla, esto es solamente si lo estamos corriendo local. Así que esto lo dejamos de lado por ahora, pero lo que nos dice es que ngserve es el comando para correr un proyecto localmente. Después nos dice que vayamos a abrir localhost 4200. Localhost 4200 es la URL por defecto que usa Angular para correr localmente. Y bueno, acá nos dice que confirmemos que corre bien y demás. Y lo que sí es importante que, bueno, aunque agreguen un nuevo componente, todo debería verse igual, dado que si bien crearon un componente nuevo, todavía no lo usaron. No lo invocaron desde otro componente, así que eso es lo que vamos a hacer en este paso 2 que tenemos acá. Es añadir un nuevo componente al layout de la app. Entonces, bien, aquí mismo lo que tenemos que hacer es importar desde el componente este app el componente home. Entonces, si están en un IDE, si están en Visual Studio Code, instalaron el plugin, va a ser, en vez de seguir lo que nos dice acá, va a ser más fácil que hagan algo como Home Component y que hagan el import automáticamente siguiendo la sugerencia que nos va a dar. Entonces, fíjense, acá agregamos Home Component en los imports diciendo, che, yo quiero usar Home Component, entonces me lo tengo que traer porque es un componente standalone y eso me permite hacer que un componente traiga a otro sin depender de un módulo. Y se agrega un import basado en ESM, para quienes sepan, digamos, lo explico. Acá en Angular siempre van a haber import, no van a haber require jamás, si es que vienen de algún otro framework de JavaScript o de JavaScript Vanilla. Acá siempre van a haber import en Angular. Entonces bien, acá ya nos trajimos Home Component y lo podemos usar. Recuerden que les había comentado que selector acá, que se llama AppRoot en este caso, y en este caso se llama AppHome, y tiene estos prefijos porque nuestro prefijo definido para el proyecto es simplemente app. Esto se puede utilizar como mecanismo para invocar un componente dentro de otro. Entonces, pasando por acá todos estos pasos que ya los hicimos, si nos vamos a el paso 4 acá, y que bueno, nos invita a que metamos un poco de onda en lo que es el app component, nos pide que copiemos este código y lo vamos a hacer. Acá nos queda un poquito más lindo todo esto, ¿ok? Esto es un poco sobre lo que vamos a trabajar para el challenge, que me gustaría después que la semana que viene podamos ver algunas ideas respecto de cómo lo resuelven. De dejar un poco más linda esta barra del header de lo que nos propone acá el tutorial, porque simplemente nosotros vamos a tener lo que dice homes acá y mucho no va a hacer. Pero nosotros vamos a meter un poco más de ganas y la idea es que tenga algunas opciones más que no van a necesariamente dirigir a ningún lado, pero les voy a dejar planteadas algunas ideas respecto de cómo poder hacer que ese agregado de ítems sea dinámico. Ese es el objetivo que vamos a perseguir. Así que bien, acá ya tenemos copiado este contenido y fíjense que acá, en esta parte, en section,
nos traemos app home. Entonces acá estamos invocando este componente home y lo que vemos justamente es que vemos esta cadena de texto que es homeworks dentro de un paragraph, dentro de un párrafo, y nos aparece acá abajo. Entonces de esta manera, ahí ya lo que hicimos es crear un componente nuevo que tiene una template mínima que simplemente tiene esto como placeholder para saber que funciona, porque si no funciona el componente, esto no lo vemos. Esto es algo que cualquier componente de Angular tiene, lo que creamos un componente nuevo vacío, nos dice works. Y acá bien, lo invocamos adentro de esta section que tenemos, que es la sección dedicada al contenido, debajo del header bar. Bien, acá nos dice que guardemos los cambios, bla bla bla, aplicable al local. En gserv, si están corriendo localmente esto, se debería cargar todo automático, porque Angular por defecto tiene un hot reload, y si es algo que hagan algo raro, tiene que estar funcionando. Y bueno, acá nos muestra cómo sería en el browser, que está en localhost 4200, y es lo mismo que vemos acá, afortunadamente. Después el tema de añadir features al componente mismo. Fíjense, paso 3. Añadir features al home component. Home component lo único que tiene acá es este párrafo, bastante soso, digamos. Y lo que nos propone acá es que le metamos alguna cosa extra. Entonces, en el template lo que nos propone es que construyamos una sección nueva adicional internamente, para usarla de filtro de las cards que más tarde vamos a agregar. Entonces, una cuestión que me parece oportuno nombrar acá, porque sé que normalmente en desarrollo web la gente pone divs por todos lados y usa divs para todo. Sepan que eso no está bien, está mal, y no es que es una opinión, es que está mal. La idea es que siempre se usen tags que nos permitan hacer lo más semántico posible nuestro templating. O acá yo podría poner div para todo, después lo ajusto con CSS y listo. Pero eso nos traería bastantes conflictos si es que, por ejemplo, queremos que nuestro sitio sea más permeable a herramientas de accesibilidad, y también si es que tenemos un usuario no humano. Por ejemplo, si es que alguien quiere scrapear nuestra web, o por alguna razón nosotros mismos quisiésemos scrapear alguna web, el hecho de poder tener el contenido definido con tags un poco más explicativas de qué es cada parte va a hacer que tengamos un resultado mejor y que va a ser un poco más fácil la cosa. Así que bueno, sé que está siempre esa discusión de si HTML es un lenguaje de programación o no, y qué sé yo, no me interesa la discusión, ni bien el caso, pero sepan que HTML no es algo trivial, no es algo que tienen que pasar por alto, y poder hacer un buen uso de los tags para lo que están dedicados es importante si quieren desarrollar bien sus aplicaciones web, sus sitios web, para todo tipo de usuarios que requieran herramientas de accesibilidad o no, y que sean usuarios no humanos, ¿okay? Un sistema puede ser usuario de su web. Entonces bien, después de este sermón vamos acá a proceder con este nuevo section, que se pueden, digamos que es válido para el HTML semántico utilizar sections dentro de sections, eso está bien. Lo que no está bien es usar article adentro de article, ese es como que está más mal visto, y creo que la idea es no usar article dentro de article. Si estuviese Eric acá me podría corregir, porque él sabe mucho más de eso que yo, pero bueno, sepan que secciones adentro de secciones está bien. Y también si tienen un header en una sección y tienen una sección adentro, y adentro de esa sección tienen un header más, eso sí está bien. El único problema es con el tema del article, que es algo que lo voy a buscar y después les voy a aseverar si es que estoy en lo correcto, pero creo que era así. Bien, acá lo que nos pide es justamente después que declaremos un form, porque bueno, ahí si tenemos un form, eso quiere decir que va a haber un campo en el cual el usuario tiene que ingresar información, o puede más bien ingresar información, y aquí dentro sí ya pasamos a incluir un input de tipo texto, tiene un placeholder, que lo que dice es filtro de posición. Y acá lo tenemos ahí. Después
después tenemos un botón. Y tenemos un tipo que es button. Acá justamente hay una cuestión que es, es un posible foco de bugs y es una pregunta de entrevista, les diría, que es por qué tengo que definir type button cuando ya estoy declarando que es un button. Pero bueno, esto es una cuestión, es una cosa que tienen que hacer siempre que quieran evitar el comportamiento por defecto que tiene un botón, que es el de hacer una acción de submit para enviar un formulario para una request. Les digo que siempre lo tengan en cuenta porque es foco de problemas, de comportamientos indeseados. Entonces es por eso que el type button siempre se tiene que declarar, así sea que estemos adentro de un button. Si ustedes no ponen esto, el comportamiento por defecto es un submit. Es un dato que les doy por si las dudas. ¿Okay? Acá, bueno, es bastante horrible como nos queda. Yo calculo que si hago copiar-pegar nos va a quedar idéntico. Y el botón ahí de horrible, después le agregaremos, llegado el caso, un poquito de margen. Ah, bien, ahí está Eric. Eric, ¿cómo estás? Tengo una consulta para vos, que seguro vos vas a saber contestarla mejor. En HTML semántico, esto ya aparece en una entrevista, en HTML semántico, no podés poner un article adentro de otro, ¿cierto? Contestame por el chat, si podés. Gracias. ¿Sí se puede? Bien, entonces estaba equivocado. Yo pensé que no se podía. Entonces eso solo aplica a main. Main no se puede. Ahí Eric nos está escribiendo. Bien, ahora nos sacamos la duda. Entonces bien, acá nos invita después a que estiremos un poco esto que nos quedó horrible ahí. No, me refiero a si un main, si puede aparecer un main dentro de otro. Creo que eso sí no se puede. Bien, perfecto. Entonces ahí está, corregido. Un main jamás puede tener otro main dentro, pero un article, que acá justamente no lo estamos usando el article, un article sí puede tener otros articles dentro. Está confirmado Eric, que sabe mucho más de accesibilidad que yo. Ya lo reté Eric con el tema del HTML semántico, no te preocupes. Bien, entonces acá lo que nos invita un poco es que le pongamos estilos. Hay bastantes estilos interesantes acá como para ir haciendo que esto tenga un poco más de vida. Simplemente lo vamos a copiar y pegar en este caso, pero sí lo que tenemos donde tenemos que depositar esto es dentro de esta cadena de styles aquí mismo. Entonces fíjense que nos quedó hermoso. No hay ninguna característica particular de Angular en estos estilos, entonces no me voy a detener mucho. Sí, sepan que acá, digamos, hay estilos basados en CSS Grid. Entonces, el tipo de display es grid. Tenemos un gap de columnas, que no, esto dice, en base a la cantidad de columnas que tengamos, esto hace que entre medio haya un espacio de 14 píxeles. Es esto que pasa aquí. Fíjense que tenemos un pequeño espacio entre el input y el search. Column gap y row gap son lo mismo. Si le pusiesen gap acá, creo que también funciona igual para las dos. Estoy usando tanto Tailwind que ya ni me acuerdo de algunas cosas así nativas. Bien, acá definimos cómo es el layout del CSS Grid. Acá nos dice un repeat y es automático, entonces en base a los componentes que tenga dentro nos define este min-max. Y tiene un margen hacia arriba de 50 píxeles y el justify content es el space around. Está puesto en space around, que es el espacio que tiene alrededor. Eso aplica acá abajo, digamos. Eso es algo que no lo vemos por ahora, pero estos estilos van a estar aplicados a las tarjetas que van a estar abajo de este input. Entonces todavía no afectan, no lo podemos ver acá. Por otra parte, acá tenemos los estilos aplicados a este input acá. Bueno, border, padding, border radius, margin right, que tenemos 4 píxeles. Que bueno, no es este gap, se aplica a lo de abajo, este es simplemente un margen a la derecha, ¿ok? Después el display es inline block y el width 30%.
Si hablaste vos, Vero, estás en mute, por eso no pudiste hablar. Ahora sí. Vero, No, no se escucha nada. hola. ¿El resto me oye? ¿Me oyen? Sí se escucha. Sí, sí se escucha. Creo que está charlando, Vero. Ok. Bien, Gracias. Ahí empecé a escuchar. genial, genial. Bien, aquí, bueno, estilos aplicados al input, nada específico de Angular. Mismo acá, button tiene unas variables CSS acá aplicadas que obviamente que están en un nivel que nosotros no estamos viendo dentro del proyecto. Por eso dice primary color acá. Border radius, acá tenemos unas media queries para ir ajustando esto según el tamaño de pantalla, supongo. Así que, bien, nada específico de Angular acá. No me voy a detener mucho más en esto, pues si tienen alguna duda específica la pueden ir haciendo. Leo, ¿no estás escuchando? Sí, debe ser algún problema de Discord. Igual no se preocupen que si hay algo que ver, esto está siendo grabado local. Bien. Perfecto, sí, por favor, quienes no estén oyendo se pueden desconectar y volver a conectarse. Y continúo por acá. Bien, entonces, paso 4, después de que confirmamos que los estilos están más o menos bien, que nos queda bello esto, es confirmar que la aplicación compila sin ningún error. Acá nosotros no está dando ningún error, la consola nos dice que todo bien. Entonces, aquí mismo podemos ya certificar que más o menos las cosas nos están saliendo. Vamos entonces a pasar al próximo paso. Que bueno, acá directamente se nos tira el resumen, que es que en esta lección creamos un nuevo componente para el lab y le insertamos este template que vemos acá con el input, con el header bar, con el botón de búsqueda, y nos quedó bastante bien, está presentable, está lindo. Entonces, acá ya tenemos un componente nuevo que es este home component con su template inline, con sus estilos inline también, pero sin ningún tipo de propiedad interna. Entonces la cuestión es que simplemente todo esto es presentacional, no hace nada, no tiene ningún tipo de lógica. Entonces es ahí cuando vamos a la próxima sección donde vamos a darle un poco más de vida a esto, ¿ok? ¿Qué tipo de cosas vimos en esta unidad? Es el tema de cómo generamos componentes locales usando este comando de la CLI, ngGenerateComponent. Aprendimos cómo es la estructura de un componente y bueno, tuvimos un overview de los componentes. En estas secciones que ven acá, si se van justamente a estas partes, van a poder ir a ver qué son en detalle cada una de estas cosas que hemos ido mencionando. En este link tienen la especificación completa de todo lo que pueden hacer con la CLI, que como verán es muchísimo. Y cada uno de estos, y esto es simplemente para el caso de Generate. Acá a la izquierda pueden ver toda la lista para lo mismo que ven acá. Pero también si yo me voy a otra parte, en vez de lo que es Generate, fíjense que hay un montón de comandos que soporta la CLI para hacer distintas cosas, que bueno, llegado el caso, algunos de ellos los vamos a volver a ver más adelante. Pero ya grábense que ngGenerate es uno de los comandos más importantes a la hora de ir trabajando, construyendo la aplicación. Acá le pasan después qué quieren crear, que es ese primer parámetro que es el schematics, y después options, que son el nombre y otros parámetros particulares. Después la referencia de componente, que bueno, pueden ir a buscarla y van a ver cómo es un componente. Acá pueden ver todo el tipo de cosas que soporta dentro del decorador, que es lo que les decía. Fíjense que hay un montón de cosas más, aparte de lo que nosotros vimos en estos componentes sencillos. Y tienen acá también toda la documentación respecto a todo lo que es Angular. Así que este lugar lo vamos a usar bastante más adelante. El día que puedo quedar acá. Bien, entonces dejemos un segundo acá. No, pues un ausente con aviso. Pero te puedes mutear porque ahí tenés mucho ruido de fondo. Es ausente con aviso. Y eso no nos cuenta, no tiene ni el día ni el presente. Te muteo desde acá, pero porque no
sale mucho ruido de fondo de tu usuario y escribime cualquier cosa si necesitas algo. Bien, entonces lo que les estaba diciendo después es el tema de los overviews, el overview de los componentes, y acá está la referencia de los componentes, que es todo esto, que es muchísimo. Es ya ir yendo a nivel máximo de detalle. Y acá tienen lo que es un poco de los overviews, que es una documentación un poco más amigable, en la cual pueden ver cuál es la anatomía misma de un componente, que es un poco lo que habíamos charlado. Entonces, mi consejo para este primer encuentro es ver esta parte, ver lo que es la anatomía de un componente, que es una documentación que la vez pasada no estaba cuando hicimos la primera temporada, y está bastante bien explicado esto que decíamos y la dependencia entre componentes. Entonces va a ir un poquito más en profundidad que lo que vamos a ver hoy, y les diría que este link es lo que deberían tal vez estudiar si quieren para la semana que viene. Entonces bien, dada la cuestión de que ya terminamos esta parte, vamos a saltar a la unidad siguiente. Cualquier duda pueden desmutense, interrúmpanme, traten de no tener ruido de fondo por favor, y me pueden hacer la consulta que quieran, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces bien, nos vamos a la sección siguiente, que es acá la cuarta o tercera más bien, dependiendo de cómo lo queramos ver. Y la cuestión es que vamos a construir nuevamente otro componente, que es el de Housing Location, que sería algo así como la ubicación de un inmueble. ¿Qué vamos a aprender? La app tiene un componente nuevo que es Housing Location Component, y muestra un mensaje confirmando que, y mostrar un mensaje de confirmación de que agregamos bla bla bla. Lo mismo que hicimos la vez pasada. Entonces vamos otra vez a lo mismo. Fíjense que es acá para reforzar un poco más lo mismo que hicimos antes. Acá le tenemos que dar ng-generate component housing location. Acá la cuestión es que este nombre lo tienen que poner en este formato, que es el camel case, porque después Angular por sí mismo se encarga de nombrar con los distintos casings que corresponden según cada pieza. Ahora les voy a explicar, digamos, aquí lo que acabo de decir. Y acá nos vamos a ir a Housing Location, y la cuestión es que fíjense que nosotros le pasamos el nombre en camel case, que es como debe ser escrito el nombre del componente acá, pero luego Angular mismo se encarga de escribirnos bien el selector, de darnos el nombre utilizando kebab case para el nombre del directorio donde va a estar el archivo del componente, y para el archivo del componente mismo, y también va a usar el casing correspondiente para el nombre de la clase del componente, y lo va a hacer en Pascal case. Pequeño recap: camel case empezamos con minúsculas, cada separación entre palabras se usa una mayúscula para hacerlo, y por otra parte kebab case es la separación entre palabras dentro de una misma cadena. Se utilizan guiones medios cortos, estos se llaman hyphens en inglés, lo voy a encontrar como hyphen, la palabra es hyphen. Y lo que es Pascal case, que es porque justamente viene el lenguaje de programación Pascal, es similar a camel case, nada más que la primera palabra también tiene mayúsculas. Entonces esos son los distintos tipos de casing que se acostumbran a usar acá. Hay otro que es el upper snake case o algo así, que normalmente en Angular se usa para definir constantes. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero sepan que eso se encarga la CLI. Si ustedes ponen esto en camel case, después se encarga de hacer todo el resto bien. Entonces tenemos un componente nuevo. Fíjense que es igual de pobre que la vez pasada cuando creamos el home. Acá nos dice exactamente lo mismo, de que vamos al localhost, si es que estamos corriendo lo local, que eso lo vamos a empezar a hacer más adelante. Y acá lo que nos dice es que agreguemos nuevamente el componente al layout de la app. Entonces vamos de vuelta, pero ahora la cuestión es que tenemos que agregar esto en el home. Como ya hicimos con app component, el componente principal de la app, en donde le agregamos home component, ahora a home component le vamos a agregar housing location component. Entonces, de igual manera, fíjense que acá todos los componentes que no sean el app van a tener esto, que se llama common module, siempre lo van a ver. En todos los que no sean el app component lo van a ver a este. Y por otra parte, vamos a explicar bien esto. Common module puede no estar, pero la cuestión es que tiene algunas cosas muy básicas
se usan normalmente en la mayoría de los componentes. Entonces, hay varias construcciones que son el if, el for y algunos pipes básicos que Common Module ya los trae. Entonces ustedes pueden optar por importar Common Module, que en su momento tiene tree shaking y les trae lo que corresponde, o sea que no importan más de lo que deben traer, o pueden directamente optar por importar cada pieza según lo que tengan que usar. Eso vamos a volver más adelante también sobre eso. Pero bueno, acá lo que tenemos que hacer es justamente traernos Housing Location Component, que nuevamente nos va a... Housing Location Component está acá. Nos da error y nos debería dejar importarlo. Aunque acá no lo está haciendo. Así que vamos a hacer... Raro porque recién anduvo muy bien ese import automático. Me faltó el punto component. Bien, esto es un poco curioso. Bien, esperemos a ver qué es lo que nos está pasando, qué está pasando acá. Es porque es un directorio más arriba. Error mío. Bien, ya lo tenemos acá, Housing Location Component, lo importamos, no lo estamos usando. Lo tenemos en el array de imports como corresponde. Nos vamos un poquito más abajo y acá, bueno, nos ofrece otra vez resolvernos el problema automáticamente haciendo copy-paste. La parte de arriba es idéntica a lo que teníamos antes, pero acá ahora lo que nos agrega es justamente esta section de results, en la cual van a estar estas cards de las que hablábamos. Entonces, aquí dentro, section class results, nos lo llevamos acá también. Fíjense, tenemos otra section debajo de la section anterior. Y ahí tenemos nuevamente otro componente. Entonces ahora, fíjense lo mismo que nos pasaba antes, que tenemos ese placeholder que nos dice Housing Location Works, lo cual quiere decir que el componente fue importado satisfactoriamente. Por otra parte, acá un poco tenemos más o menos lo mismo que vimos antes, que es agregar un poco de estilos a el componente nuevo. Entonces simplemente vamos a hacer lo mismo. Estos estilos, en mi opinión, podríamos usar SCSS en vez de CSS común, que harían un poco menos redundantes. Entonces los tenemos acá. Vamos a volcarlos acá directamente. Octal escape sequences are not allowed. Bueno, se ve que algo nos pasó acá. Sí, nos pasa que acá tenemos una secuencia de escape de un after acá, y esto me parece que requiere otro de estos. Ahí está. Ahí vamos bien. Entonces, ahora fíjense que tenemos un montón de estilos, pero no tenemos nada de contenido, entonces directamente no vemos mucho más que esto. Pero todos estos estilos que vemos acá después se van a usar una vez que le empecemos a dar vida a esto y le empecemos a agregar cards, que es lo que vamos a ver más adelante. Hasta acá vamos a ver hoy que la intención es poder ver cómo tenemos un árbol de componentes. Acá lo que nos queda es un poco lo que veíamos acá. Acá sería el app component, acá tenemos un home component y más abajo tenemos el housing location component. Entonces serían como que tendríamos estas tres partes que vemos acá, ¿no? Un poco es así el árbol de dependencias que estamos generando. Si lo quieren pensar así. Por otro lado, la cuestión es que cerrando acá con el tema de lo que sería lo que íbamos a cubrir, lo que teníamos ya planeado para cubrir acá, es que yo les quería proponer ver de qué manera esto que tenemos acá lo podemos mejorar un poquito más y hacerlo
traccionar un poco con lo que vimos hasta acá y ver de qué manera yo les propongo a ustedes construir un componente nuevo que no hayamos visto hasta acá, que es un header component o un navbar component, como le quieran llamar, para reflejar de una mejor manera y para tener un encapsulamiento respecto de parte de la funcionalidad que va a tener este sitio, con llevarnos de este lugar. Sí, no me deja ir al app component ahora, pero vamos a ir volviendo para atrás un toque. Y la cuestión es que cuando nos vamos acá, tenemos esta barra, este header, y este header es un elemento HTML, es decir que no tiene su... Vamos a verlo acá, vamos a hacer un autocompletar. Vamos a completar todo para que nos aparezca como tal en App Component, porque esto siempre te lo borra después. App Home, bla bla bla, sin App Home. Fíjense, volviendo un poquito más atrás, que si acá en el proyecto tenemos este header, el header es nativo de HTML, y la cuestión es que acá tenemos un problema respecto de la ubicación de este componente, dado que no lo tenemos aislado de lo que sería el componente principal, el app component. Entonces, la cuestión de la propuesta de acá a la semana que viene es construir un componente nuevo que nos permita meter el header adentro, digamos, meter este navbar, este header con su logo y todas sus cosas internamente, y que además le podamos agregar distintos navs, es decir, distintos links para navegar hacia otras partes de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá, hacemos nav, y sería la idea de agregar algo como esto, en el cual vamos a ir metiendo distintos componentes. Acá estamos en una lista, ¿no? Eso es la cuestión de que esté hecho así. Podríamos ir agregando acá distintos enlaces. Acá, aunque obviamente, bueno, acá hay que poner un par de estilos de que en el nav, de que el nav tenga estilos inline, ¿no? A ver qué es lo que me estaba pasando acá. Ah, me faltó acá cerrar. Nav UL. Más o menos ahí nos va quedando. En realidad debería ser un flex. Y tal vez poner un gap. Un poco más. Acá es porque nos pone el bullet ese, pero bueno, no importa. Entonces, la idea que les propongo es ver de qué manera podemos traer para la semana que viene algunas ideas respecto a cómo meter este header en un nuevo componente y de qué manera nos podemos evitar, que tal vez para eso vamos a ver algunas cosas de la semana que viene, pero si quieren adelantar están más que bienvenidos, de ver cómo este header, que voy a pegarlo acá, ya les voy a mandar igual el enunciado bien escrito, respecto a cómo podemos hacer que este contenido que está acá, que sería la lista de links, el nav propiamente, ¿cómo logramos que esto sea dinámico? Es decir, que no tengamos que hardcodear el código acá para definirlo. Ver de qué manera lo podemos hacer de forma programática, con alguna propiedad en un componente, con proyección de contenido. Entonces, tiro las keywords de lo que tendríamos que hacer, de los temas que tendríamos que ver.
creación de componentes nuevamente, obviamente. Inputs, una estrategia podría ser definir darle al header como input, al componente header, darle como input la lista de links. Y si les gusta lo arriesgado, la otra posibilidad que tienen es usar proyección de contenido con algo que se llama ng-content. Es decir, y ahí lo vamos a escribir en el chat, que es ng-content. Entonces esto lo voy a especificar un poco mejor, les voy a mandar un breve videito de cuál es la idea, sacando esta cosa específica, pero eso es más o menos lo que dejamos para ver para la semana que viene. Entonces, vamos de nuevo. Creación de un nuevo componente, manejo de inputs, no hace falta que sea con signals, puede ser con decoradores de input. ng-content es la otra estrategia, y se lo traen estilizado para que después todo lo tengamos, tomemos ese componente ya estilizado de quienes lo hayan hecho, ya lo dejamos lindo para usarlo después y lo compartimos entre todos, va a estar bueno. Así que bien, hasta acá vamos a transitar hoy, así que como les dije hoy más temprano, ahora en un toque ya cerramos la grabación y me pueden hacer alguna consulta que no quieran que salga grabada. Bien, antes que nada voy a contestar con una pregunta que, bueno, Tifa me dijo que justo quería aprender ng-content, así que excelente, vamos hacia eso después, en algún momento. No creo que lo veamos en las próximas, no sé, 5 o 6 unidades, no creo que veamos ng-content, pero vamos a dedicar un tiempo después la semana que viene a hablar de eso. Y acá, dólar oficial, que debe estar cerca de 900 ahora, consulta cuándo conviene poner el HTML del template directamente en el componente y cuándo conviene moverlo a un archivo separado. Y la verdad es que depende del tamaño. Te diría que cuando vos tenés componentes que son pequeños y que son presentacionales, más que nada, es decir, que no tienen mucha lógica interna, sino que la idea de crear el componente, de crear la abstracción de un nuevo componente tiene que ver con cuestiones de que vas a repetir el uso de ese componente mucho y que no tiene mucha lógica interna, entonces ahí es el caso ideal de usar el template dentro del mismo componente. Yo creo que es una cuestión de practicidad, pero hay otros equipos que lo tienen como política, hay equipos de desarrollo que tienen como política usar una cosa o la otra, y yo calculo que, por ejemplo, si alguien viene del mundillo de JSX, de React, se vería más inclinado a usar todo con templates inline y estilos inline para tener todo ahí. Pero bueno, depende de estilos, depende de la comodidad. Yo creo que cuando, no sé, un componente tiene 100 líneas de HTML ya no es muy práctico el tema de tener el template ahí inline porque te puede quedar muy largo el componente. De cualquier manera, tener un componente cuyo template es de 100 líneas también tal vez es síntoma de que tenés que abstraer partes en nuevos componentes. Entonces ahí es otra vez la misma cuestión. ¿Qué hago? Elijo abstraer partes y crear componentes nuevos para que puedan seguir mis componentes siendo inline, o bien muevo el template fuera del archivo. No sé si ahí se entendió, dólar. Siento que le estoy hablando en objeto, pero bueno. Así que bien, un poco eso es lo que les puedo decir por hoy. Ahora, bueno, pongo el slide este que tenemos para representar el tema de que terminamos acá con este primer encuentro, y bueno, nos encontramos el miércoles que viene, misma hora, mismo canal, y más o menos, bueno, no me excedí de la hora, empezamos un poquito tarde, ¿ok?